Sean todos bienvenidos a este su programa de Jesús Evangelio, donde llegamos hasta la comunidad de cada uno de sus hogares a compartir la palabra que el Señor nos regala, a compartir las distintas enseñanzas de nuestra Iglesia Católica, para que lo más importante es que nosotros las podamos poner en práctica, y más en este año 2025 en el que nos encontramos con unas novedades dentro de nuestro programa, pero que siempre nos quede claro de que las enseñanzas recibidas las podamos reflexionar y poner en práctica en nuestra vida diaria y en nuestra vida de cristianos, que es lo más importante. Para mí es un placer poder estar acompañándolos nuevamente en este programa, y hoy nos acompaña también Víctor Giraldo, quien va a compartir este espacio de enseñanza para cada uno de ustedes. Víctor, bienvenido. Sebas, cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Como tú bien lo decías, nos encontramos en este nuevo año, un año muy especial, año jubilar, con novedades en nuestro programa en cuanto a los espacios y las secciones dentro del mismo. Y qué tan bueno aprovechar este año jubilar también para hablar de esos acontecimientos que a lo largo del año se irá desarrollando por medio de estos programas, donde iremos entendiendo cada vez más de cerca a qué invitación se nos hace en este año jubilar. Pero Sebas, antes de entrar en el tema que tenemos para nuestros televidentes para el día de hoy, ¿qué te parece si vamos a nuestra primera sección, Escucha la Palabra? Hemos llegado a nuestra primera sección de Escucha la Palabra, donde vamos a reflexionar en torno a esta que se nos propone para este día y que nos debe interpelar a cada uno de nosotros para ponerla en práctica. Vamos a reflexionar en torno al Salmo 128, que es conocido como esa bendición del hogar, o como nos dice la palabra de Dios, el justo bendecido en su hogar. Dichoso tú que temes a Yahvé, que andas en sus caminos, pues comerás del trabajo de tus manos, serás bendito, te irá bien. Tu esposa, parra fecunda, en el interior de tu casa, tus hijos, retoños de olivo, alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Yahvé. Bendígate Yahvé desde Sión, para que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, para que veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Podemos ver que dentro de este Salmo 128 vamos a reflexionar hoy en torno a este tema de la bendición del hogar. Y es que dentro de nuestros hogares, en el centro de nuestras familias, siempre debe estar Dios para que sean bendecidas. El Salmo 128 comienza diciendo: dichoso tú que temes a Yahvé, pero no nos habla de un temor en el que infunde miedo en el hombre, sino que por el contrario es un temor que sea de respeto, de reverencia a Dios, y que de Él provienen todas las bendiciones que recibimos en nuestra vida. Precisamente el Salmo 128 también nos dice: pues comerás del trabajo de tus manos, serás bendito, te irá bien. ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de este versículo del Salmo 128? Que en nuestros hogares, en nuestras familias, todo miembro debe contribuir, debe de cierto modo, digamos, entre comillas, trabajar para la edificación de un mundo mejor, de unas familias mejores. Entonces, es ver que dentro de nuestros hogares todos tienen un trabajo, todos tienen una tarea específica, de que es sembrar esa fe, sembrar buenos valores, que sean buenas familias, que sean familias bendecidas en los momentos malos y en los momentos buenos. Es de suma importancia que nosotros también podamos hacer hincapié que dentro de los hogares se puedan bendecir los alimentos, no solamente materiales, sino también espirituales. Alrededor de la mesa, ¿qué es lo que se hace? Se comparten los alimentos, se bendicen los alimentos, pero muchas veces, hoy en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? En los comedores, en los hogares, en las familias, donde hay estas mesas para compartir el alimento, cada uno se sienta por su parte, o se sientan solos en el celular. Y de ahí la importancia de que nosotros podamos reflexionar que en el hogar, en las mesas para compartir el alimento material, también se debe compartir el alimento espiritual, para que en nuestros hogares nos podamos ver enriquecidos todos, porque cuando tú haces algo en bien
de un bien material o un bien espiritual, es para beneficiar a todos. Entonces, de ahí la importancia de que cada uno de nosotros podamos compartir en las familias, en los hogares, los bienes espirituales y los bienes materiales, para que cada uno de nosotros, así como el hombre que confía en Yahvé, sea bendecido y podamos ver a las próximas generaciones benditas. Entonces, la invitación para este día, queridos hermanos, que nos ven a través de este medio digital y que vamos a reflexionar en torno a este Salmo 128 como la bendición del hogar, es que la podamos rezar. Abramos nuestra palabra de Dios, abramos nuestra Biblia y reflexionemos y oremos juntos con el Salmo 128 como esa bendición del hogar que el Señor nos regala para que nosotros todos los días de nuestra vida podamos tener paz, abundancia. Dios los bendiga en este día. Bueno, queridos televidentes y Víctor, después de haber escuchado esa palabra tan hermosa que nos ilumina, que nos da esas bases o esas luces para poder adentrarnos ya en el tema que se nos propone para este día. El tema que se nos propone en este día es la importancia de la educación de la fe en las familias, en los hogares, y basados en el texto bíblico del libro del Deuteronomio, en el capítulo 11, versículos 18 al 21, que también hace un momento acabamos de escuchar. Pero debemos de saber cada uno de nosotros que este texto bíblico del Deuteronomio nos va a iluminar para que cada uno de nosotros podamos ver dentro de los hogares, dentro de las familias, que es donde se educa en un primer momento esa fe, y que esa fe también a su vez se va a transmitir a todas las generaciones en un futuro. El año pasado, en el 2024, al inicio de nuestros programas, veíamos que hablábamos de la familia como esa iglesia doméstica. Y en este año de febrero de 2025 que nos encontramos, qué bueno es que nosotros también podamos reflexionar o iniciar de cierto modo nuestros programas hablando de la familia. Pero hablar de la familia implica ese centro o esa base que se va a reflejar nuestra fe, nuestros principios, nuestras actitudes y valores cristianos dentro de nuestra vida de iglesia. Entonces, qué importante es que a través de este programa en el día de hoy nosotros podamos reflexionar y dejarles una enseñanza en torno a esa educación que se debe transmitir en las familias, en los hogares, basándonos en el texto de Deuteronomio 11, 18 al 21, que si bien acabamos de escuchar, pero que de cierto modo vamos a desglosar en este programa. Entonces, sería bueno contarle a nuestros televidentes, Víctor, como qué nos ilumina, como a qué nos acerca este texto del Deuteronomio, para que nosotros podamos darles una enseñanza a nuestros queridos televidentes sobre en qué consiste la educación de la fe en la familia. Así, Sebas, como tú lo decías, en estos versículos del texto de Deuteronomio, la invitación es a grabarnos la palabra de Dios en la mente, en el corazón, y llevarla siempre de la mano, y no solo llevarla de la mano, sino transmitirla a los hijos y a los nietos, para que ellos también aprendan de esta palabra de Dios que es tan valiosa. Pero ¿cuál es el significado de grabarnos estas palabras? Es tener presente en nuestra vida constantemente que Dios, el buen Dios, está ahí acompañándonos en cada instante, y no solamente hacer de la palabra de Dios un espacio solamente de iglesia, de templo, de solamente en los espacios donde vamos a compartir esa palabra de Dios, sino que también hagamos esa palabra de Dios, como en algún instante tú lo decías, hacer la vida en nuestras vidas, y no solo hacer la vida en nuestras vidas, sino llevarla a los demás, transmitir esa palabra de Dios que es tan importante para nuestra vida como cristianos, transmitiéndola no solamente a los cercanos, sino que también seamos capaces de transmitir esa palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en el trabajo, a esos compañeros que tenemos en el estudio. Es la importancia de grabarnos significativamente esta palabra de Dios en nuestro ser, que seamos capaces de transmitirla a los demás y seamos capaces de dar este gran mensaje evangelizador, que no solamente sea grabarnos la palabra y que la hagamos vida cuando asistimos
asistimos a templos o a actividades litúrgicas, sino que seamos conscientes de que esa palabra de Dios es la que ilumina nuestro caminar y si bien debemos de fortalecernos en esa palabra, el hogar debe ser el centro donde se imparta esa educación y donde le enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos a conocer la realidad de la palabra y no solamente a tener conocimiento de ella, sino también a transmitirla a los demás. Y es que, Víctor y queridos televidentes, debemos de saber cada uno de nosotros que este transmitir de la fe se debe ver reflejado de cierto modo en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, en los principios y en los valores cristianos que nosotros vamos adquiriendo durante todo el caminar de nuestra vida. Ustedes me ven hoy aquí con esta palabra de Dios y es de cierto modo darles como un mensaje o algo que nosotros podamos poner en práctica, que a través de la palabra de Dios es que nosotros podemos transmitir el conocimiento. Y qué bueno que nosotros le estamos transmitiendo en este día el conocimiento a cada uno de ustedes por estos medios, pero lo más importante, que debe haber siempre una gravedad de la responsabilidad. Tú hace un momento comentabas la palabra grabar, y es que precisamente el texto del Deuteronomio nos va a decir que debemos grabar en los corazones, en la vida de nuestros hijos, esa palabra, esos conocimientos, y esa gravedad de la responsabilidad se ve reflejada en la educación de la fe en el hogar. Muchas veces pensamos que la educación de la fe, el transmitir los valores, el rezo de las oraciones, o de cierto modo todas estas cuestiones es trabajo de otras personas. Pensamos que se debe ver reflejado en la escuela, en la catequesis, en la iglesia o en comunidades religiosas, grupos juveniles, infancia, donde asisten los hijos. No, de cierto modo hay que anteponer que este es un trabajo de los padres, porque los padres van a ser los encargados de transmitir esas enseñanzas, de transmitir esa fe. ¿Cómo se hacía anteriormente? Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Cómo contaban las cosas, cómo contaban las enseñanzas o las historias a través de la tradición oral. Los padres se sentaban junto con sus hijos, junto con sus generaciones, a compartirles esas enseñanzas. Y de cierto modo es como nosotros las podemos conocer en el día de hoy. Por eso no se perdió en el tiempo. ¿Por qué? Porque es a través de la tradición oral que se transmite esa fe. Y de cierto modo esto no se ha perdido en la actualidad, en nuestro tiempo, porque con las historias, con los buenos modales, con los buenos valores, con los principios de fe cristiano que se ve en el hogar, es lo que se les va a transmitir a ellos. Y de ahí que cabe la responsabilidad de cada padre, de cada acudiente, de cada niño, de cada joven que le transmita esa fe. Porque ¿cómo vamos a querer que en un futuro nuestros hijos, nuestras próximas generaciones tengan un ambiente de espiritualidad? Vayan a la iglesia, recen el Santo Rosario, hagan las oraciones, si en nuestros hogares, si en nuestras familias no se inculca ese valor de los principios y de la fe cristiana. Entonces, de cierto modo, en las familias es donde recae ese orar, ese transmitir de la fe para las próximas generaciones, porque eso nunca se acabará y lo podemos ver siempre desde la Biblia, que nos presenta de que en generación se va transmitiendo esa fe y esas distintas enseñanzas. Sebas, cuando tú hacías referencia a ese transmitir de la fe, se me vino el recuerdo de que cuando tenía la coordinación de catequesis antes de ingresar al seminario, hice una actividad muy particular donde estaba realizando la catequesis, ya que era el catequista encargado del coordinador, y es no solamente evaluar a los hijos o a los catequizados en ese momento, sino que desde una perspectiva diferente quise enfocar más ese conocer a qué tanto saben los padres y cómo están de catequesis los padres. Es cuando implementé de alguna manera realizar no solamente una evaluación para estos muchachos que se estaban preparando, sino también para sus padres y acudientes. En ese momento
me di cuenta que no eran solamente la falla de los muchachos y que muchos de estos jóvenes y niños que se estaban preparando tanto para el sacramento de la primera comunión como de la confirmación, no solamente estaban dejados o abandonados en cuanto a la fe y el conocimiento de la iglesia, sino que también los padres. Entonces, desde ahí donde podemos partir a ¿qué tanta importancia le estamos dando al conocer la palabra de Dios y al ser en nuestros hogares los primeros catequistas y a transmitir esa fe? Porque transmitir la fe no simplemente es mandar a ese niño, ese joven, a que se prepare para un sacramento, sino que también desde nuestros hogares tener el conocimiento básico, y si no lo tenemos, buscar herramientas que nos permitan adquirir ese conocimiento básico para tener una fe sólida, que seamos capaces de transmitir a nuestras generaciones, porque nada nos ganamos con mandar el niño a la catequesis. Va a sentir muchas veces que está siendo obligado a aprenderse unas oraciones y a construir de cierta manera un esquema de vida para realizar estos sacramentos. No, el ideal de la fe cristiana no es simplemente aprenderse estas oraciones por aprendérselas, aprender esas doctrinas por aprenderlas, sino llevarlas a práctica. Y si nosotros desde los hogares no estamos poniendo en práctica esto que nos caracteriza como cristianos, ¿qué podremos decir de las próximas generaciones? No podemos insistir en que un niño o un joven tenga buen fundamento cristiano si nosotros no somos los primeros impulsadores de ese conocimiento y adquisitores de ese conocimiento frente a la doctrina católica para poderla transmitir. Es por eso que desde el hogar debe ser el primer lugar donde se catequese, donde se realice esta catequesis a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y que nosotros como padres de familia o los padres de familia encargados de esas familias, de los abuelos, se fundamenten en aprender más básicamente en qué constituye nuestra fe y tener unos pilares sólidos, unos fundamentos sólidos para poder defender nuestra fe católica, y que no venga un hermano separado a enredarnos con cualquier texto teniendo una interpretación errónea de los mismos, y por eso caigamos fácilmente en estas sectas protestantes que nos alejan cada día más y que están más polarizadas en nuestra sociedad. Y ahí cabe también anotar, Víctor y queridos televidentes, que ese inculcar la fe, esa transmisión de la educación en los hogares, en las familias, se debe ver reflejada de cierto modo durante todos los días, no en momentos específicos. Aquí la palabra de Dios en este libro del Deuteronomio que estamos reflexionando nos va a decir lo siguiente: les enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas, ora estando en casa, ora andando por el camino, al acostarte y al levantarte. ¿Por qué? Porque es que esto debe repercutir en el sentido de que en nuestros hogares, en nuestras familias, ese inculcar la fe se debe ver reflejado durante todos los días, en todo momento, en toda jornada y en todo acto que nosotros realicemos en el día a día. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso, no solamente en momentos específicos, porque ¿qué sacamos con decir que digamos que hoy vamos a orar, hoy vamos a enseñarle a vuestros hijos a orar, pero en el día de mañana ya se nos olvida o por las distintas ocupaciones no lo hacemos? Entonces, de ahí la importancia que los padres, los encargados de los hogares, de las familias, son esos primeros líderes espirituales dentro del hogar, porque son los encargados de impartirles esas enseñanzas, esa fe, esos principios de valores cristianos a los hijos, para que ellos en un futuro puedan poner en práctica esa fe que les ha sido transmitida. Entonces, qué bueno es que nosotros a través de este programa podamos reflexionar sobre cómo la educación de la fe es muy fundamental dentro de las familias, dentro de los hogares, porque es que digamos que si no hay fe en nuestras familias, si no hay fe en nuestros hogares, pues sencillamente, ¿qué estamos construyendo en un futuro? Lo que estamos haciendo hoy es sembrando semillas. Cuando un padre, cuando un acudiente siembra en sus hogares, en sus familias, la fe, lo que está precisamente es sembrando semillas para que en un futuro puedan germinar y pueda dar mucho fruto abundante. Entonces,
así suene muy grotesco o suene muy tosco, ¿qué podemos esperar nosotros en nuestras familias si no estamos inculcando valores, si no estamos inculcando la fe? Entonces no esperemos que en un futuro los jóvenes vayan a la iglesia cuando ahorita en la actualidad no le estamos inculcando la fe, no le estamos inculcando valores. Entonces de ahí la importancia de que nosotros podamos inculcarles siempre los valores de fe y valores cristianos a vuestros hijos. Así es, Sebas, como tú lo decías, es inculcar esos valores de suma importancia en nuestras familias, en nuestros hogares, y qué tan importante es tomar todos estos valores y aplicarlos a este año tan especial, el año jubilar, y en especial tratar de profundizar más en esta fe, en este año, y ser conscientes de esa gracia especial que se nos brinda a todos los cristianos católicos por el jubileo. También dentro de las actividades del jubileo, Sebas, para esta semana corresponde al jubileo de los diáconos, y qué tan importantes son estos diáconos dentro de la iglesia, el papel fundamental que juegan dentro de ellas, que nos permite crecer, pero no solamente los diáconos transitorios, sino en especial a los que hacemos énfasis, o la Santa Sede hace énfasis esta semana, a los diáconos permanentes y a sus familias, esas familias que de alguna manera están prestando a su cabeza el hogar a ser un representante de la iglesia y a llevar el mensaje del Evangelio. Por eso la invitación especial es para que esta semana oremos por los diáconos permanentes que están en nuestras parroquias, que están en nuestras comunidades, para que por medio de ellos seamos escuchados y atendamos esa voz que Dios nos transmite. Entonces la invitación especial es a que oremos por los diáconos permanentes, que también a los nuevos diáconos que serán ordenados esta semana por el Santo Padre, seamos capaces de orar por ellos para que sean santos diáconos y nos transmitan adecuadamente el mensaje de la palabra y el Evangelio a todos nosotros. Eso es lo bonito de este año en el que nos encontramos, que es el año del jubileo, y precisamente el jubileo que tiene por nombre Peregrinos de la Esperanza. Entonces cada uno debe ser un peregrino de la esperanza a través de la oración, a través del orar unos por otros. Y lo bonito de este año es que durante todas las semanas vamos a orar y se va a desarrollar un jubileo por alguna persona específica dentro de la iglesia. Y en este año, como tú lo comentabas un momento, mejor dicho, en esta semana de febrero, vamos a orar por el jubileo de los diáconos. Pidámosle al Señor y oremos para que siga suscitando más hombres de buena fe, para que puedan prestar ese servicio de diáconos permanentes, dando siempre un mensaje de esperanza, que es lo que se busca en este año. Un mensaje de esperanza, así como lo brindó Jesucristo, a través de esa labor tan bonita que ellos desempeñan, que es el servicio a los demás. A través de su apostolado, del diaconado permanente, es ese servicio sin esperar nada a cambio que ellos desempeñan como hombres casados, especialmente porque este jubileo de los diáconos, como tú lo comentabas hace un momento, va dirigido particularmente a los diáconos permanentes de toda la iglesia. Los diáconos permanentes son aquellos hombres casados que a través de un servicio desinteresado lo prestan a la iglesia, brindando siempre ese mensaje evangélico que predicaba Jesús. Entonces, que sea esta la oportunidad para nosotros orar por todos los diáconos. Y bueno, queridos televidentes y Víctor, como el tiempo en nuestra televisión también es muy corto, pero no sin antes, los invitamos para que pasemos a nuestra siguiente sección de Escucha un Corazón, donde conoceremos la vida de un santo y cómo nos puede ayudar a iluminar nuestra vida y a reflexionar en torno a ella. Sebas, como tú lo decías en esta sección de Conoce un Corazón, vamos a conocer la vida de un santo que es poco conocido y que se celebra el próximo 26 de febrero. Es la vida de San Papías. San Papías fue un teólogo y obispo de la iglesia de los primeros años del siglo II.
Se dice que este santo era apóstol, discípulo de San Juan y que aprendió de él. ¿Y cuál es la tarea fundamental que tenía este santo dentro de la iglesia? Era conocer todos estos hechos y acontecimientos de la vida de Jesús y cómo fue transmitida a los demás. Él mandaba, por decirlo así, buscando conocer estos dichos que eran aplicados a Jesús y que eran las realidades de vida que él tenía, que iban a ser aplicadas a cada uno de esos hogares. No solamente esto, también este obispo, San Papías, también buscaba de alguna manera conocer todos estos acontecimientos que sucedieron a lo largo de la vida de Jesús y dejarlos por escritos, aunque de ellos se conoce muy poco. Entonces es conocer esa historia que Jesús vivió, pero no solamente esto, también él ayudó a redactar de alguna manera, aunque no fue el redactor de las cartas, tomar todos estos conceptos o todas estas realidades, tanto de las cartas apostólicas como los evangelios, y ayudó a organizar en primera instancia el canon del Antiguo Testamento. Entonces este gran santo que ayudó mucho a la iglesia de los primeros siglos, aportando su conocimiento y acercándose a conocer de cerca la iglesia y esos hechos que sucedieron a lo largo de su vida. ¿Qué te pareció, Sebastián, la historia de este santo que es tan poco conocido, pero que realizó grandes labores dentro de la iglesia? Es muy interesante ver la vida de nuestros santos porque de cierto modo nos ayudan a cada uno de nosotros a reflexionar cómo vivieron ellos, cómo fueron sus actitudes, qué fue lo que hicieron, para de cierto modo tener unas virtudes que los llevaron a ser santos. Entonces los santos debe ser ese camino que nos deben guiar a nosotros para que de cierto modo también podamos alcanzar la santidad, que no es difícil llegar allá, sino que también hay que saber llegar a través de nuestros valores y principios cristianos y de la fe que profesamos. Pero bueno, Víctor, como ya hemos llegado al final de nuestro programa, dejarles una invitación a cada uno de ustedes. Hoy hemos reflexionado en torno a la importancia de la fe, de la importancia de educar a vuestros hijos en esa educación de los principios y valores cristianos en la familia. No se nos olvide, debemos de educarlos siempre con mucha fe y todos los días de nuestra vida, sembrar en ellos la semilla de la fe para que en un futuro pueda dar mucho fruto abundante. Así es, Sebastián, la invitación especial pues a todos nuestros televidentes a que nos eduquemos en la fe, transmitir esta fe a nuestras generaciones, que no se pierda simplemente en esta generación, sino que perdure a lo largo de la historia. A usted, Sebastián, a todos nuestros televidentes, un agradecimiento especial por acompañarnos en este programa.